Hola, buenas tardes. Hola, hola. Doctor, buenas tardes. Ok, buenas tardes. Vamos a empezar. Eh, eh, Recuerden que la semana pasada, bueno, esta semana, ¿no? El día lunes hicimos o hablamos sobre fisiopatología del dolor. Entonces, esta clase y la que hagamos el día de mañana será justamente sobre fármacos que están orientados o destinados a suprimir el dolor. O sea, el día de hoy haremos anestésicos locales y el día de mañana haremos analgésicos como tal. Ok, vamos a empezar entonces con anestésicos locales. Acuérdense de los nociceptores. Eso es importante. O sea, la clase anterior habíamos visto que habían dos clases y además para el examen también eso va a venir, ¿no? Habían dos clases de nociceptores, ¿no? Unos más mielinizados que otros, pero en general los anestésicos locales lo que hacen es suprimir o bloquear la transmisión de estos nociceptores, o sea, de estas células nerviosas, ¿no? Eso hacen de manera general, ¿ok? Sin embargo, vamos a empezar a hablar sobre las características de estos anestésicos locales en primer lugar. Ok, los anestésicos locales son un grupo de fármacos que se pueden aplicar o administrar directamente en un tejido o también se puede administrar por infiltración. Los anestésicos locales son muy usados para hacer, en animales menores, para hacer trabajos ambulatorios, o sea, corrección de alteraciones que no implican, digamos, una complejidad, ¿no? Con el paciente, o sea, no necesitas dormirlo al paciente. En animales mayores se utilizan anestésicos locales para bloquear ciertos nervios que incidan sobre la herida o el corte que vas a realizar, ¿no? Eh, Puede ser por infiltración de una zona X, hay también infiltración paravertebral, paralumbar, epidural, ¿no? Esos tipos de infiltración lo van a ver cuando lleven cirugía, ¿no? Específicamente. Entonces, los anestésicos locales lo que hacen es bloquear, ¿no? El conducto o la conducción, ¿no? De la transmisión nerviosa. Eso es lo que hacen, ¿no? Y eso es lo que está resaltado en otro color en la diapositiva, ¿no? Dice, tácitamente dice que pueden bloquear en forma reversible la conducción del impulso nervioso. Obviamente, los anestésicos que administramos tienen una reversibilidad, ¿no? O sea, el paciente va, una vez metabolizado, el paciente va a volver a sentir esa transmisión nerviosa, ¿no? Absolutamente. Eh, este bloqueo, además, ¿no? Es de corta duración, ¿ok? Es de corta duración. ¿Por qué es de corta duración? Porque al hacer una infiltración o al hacer contacto directo con el tejido, si bien es cierto, el anestésico local ingresa a circulación, pero la cantidad de ingreso hacia circulación es bastante corta, ¿no? Y eso tiene que ver absolutamente con su capacidad de perdurar ese bloqueo. Esa es básicamente la idea, ¿no? Y por último, tenemos que mencionar que este grupo de fármacos, o sea, de anestésicos locales, bloquean el potencial de acción. Y eso acuérdense de fisiología.
Una célula que está en reposo tiene cargas positivas y cargas, o sea, positivas afuera, ¿no? El espacio extracelular, y negativas por dentro. Es una célula que está en reposo. ¿Qué hace este anestésico local? Hace que esa célula no tenga capacidad de reacción, o sea, que los nervios, los nociceptores, no reaccionen a ningún estímulo. O sea, por eso dice ahí en la parte final, ¿no? Bloquean el potencial de acción. ¿Ok? Bloquean el potencial de acción. O sea, no dejan que la célula reaccione. Entonces, sí, es como decir, hacen que la célula siga dormida, ¿no? Se quede quieta. O sea, en otras palabras, se quede en reposo. Entonces, la célula al estar en reposo, obviamente aquellas células que transmiten las señales del dolor, que son los nociceptores, y aquellas células especializadas que secretan los neurotransmisores, ninguno de ellos va a hacer su efecto. No, absolutamente. No hay efecto. No. Entonces, ¿por qué? Porque bloquearon un probable potencial de acción de la célula. O sea, eso acuérdense de fisiología. Han hecho en fisiología potencial de acción. Potencial de acción. Entonces, la célula se quedó en reposo. Es así como el anestésico local lo mantiene, ¿no? Lo mantiene en reposo. Bueno, esto es información complementaria, ¿no? O sea, desde el punto de vista químico, los anestésicos locales tienen tres fracciones. Una fracción lipofílica, y esta condición de tener una fracción con lípidos favorece la afinidad de estos anestésicos por el tejido nervioso, porque recuerden que el tejido nervioso, los nociceptores, o sea, aquellos que transmiten la señal del dolor, están cubiertos de mielina, que también es un lípido. Entonces favorece esa afinidad por el tejido nervioso. Tienen además una fracción hidrofílica, eso le permite solubilidad, ¿no? Ser bastante soluble, tener capacidad de disociación, ¿no? Esa es la idea. Y el esqueleto carbonado propio de cualquier molécula química, es la cadena hidrocarbonada, ¿no? O sea, ese es el esqueleto, digamos, central de estas fracciones, pero no tiene, digamos, función en alguna acción específica sobre el tejido. La fracción lipofílica sí, que repito, hace que haya afinidad por el tejido nervioso, y la hidrofílica también porque permite disociación y solubilidad. ¿Cómo se clasifican entonces? Bueno, los anestésicos locales se clasifican en aquellos que derivan del ácido benzoico. En este caso tenemos a la cocaína y a la tetracaína. Obviamente cocaína no la vamos a encontrar en el mercado, pero sí tetracaína, de uso humano, al menos en algún momento he usado en Lima. Obviamente hay que ir con receta y para comprar eso hay que ir al MINSA, hay que identificarnos como médicos veterinarios hábiles, la ley nos ampara y podemos acceder a la tetracaína. Y después, aquellos que derivan del ácido paraminobenzoico, el famoso PABA. Aquí vamos a encontrar la procaína, que sí hay bastante procaína de uso humano también que podemos usar. Y el más conocido, que está dentro de las amidas, a la lidocaína, ¿no? Que es el más común, el más barato, el más económico. Y muchos de los profesionales, y en el cual me incluyo, no cambiamos la lidocaína. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que tiene una potencia bastante interesante, incluso mayor a los otros tipos de anestésicos locales. ¿Ok? Algo bastante importante que rescatar es que la mayoría de estos anestésicos locales, o sea, todas estas tres fórmulas químicas, ¿ok? Son poco solubles en agua, ¿no? Tienen una inestabilidad en agua. Quiere decir que cuando hay presencia de edemas, ¿no? Edemas cercanos a la zona donde yo voy a hacer la incisión o voy a hacer el trabajo, hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener cuidado.
Sin embargo, las fórmulas farmacológicas de estos anestésicos locales lo combinan con sales, con iones, sobre todo cloruros o clorhidratos, ¿ok? Y eso significa que el pH va a subir ligeramente, ¿ok? Y le van a permitir alta disociación. Por eso es que la lidocaína, por ejemplo, viene como clorhidrato de lidocaína, no viene lidocaína sola, ¿no? Y eso permite, o sea, la presencia del clorhidrato permite una alta disociación, ¿no? Aún así en presencia de agua, aún así en presencia de material purulento, ¿no? Pero sí permite, básicamente. Después vamos a hablar de la lidocaína con epinefrina. ¿Cómo es el mecanismo de acción de estos anestésicos locales? Pues bueno, aquí hay que recordar brevemente los potenciales de acción. O sea, lo que estamos viendo en este momento sobre mecanismo de acción es la farmacodinamia. Pero la farmacodinamia requiere mucho conocimiento de fisiología. Si han pasado fisiología por aguas tibias, lo siento. O sea, yo no voy a volver a explicar cómo es que de un potencial en reposo, del cual se encuentra la célula, pasa a un potencial de acción y después se repolariza la célula. Ese juego de estar en reposo y después de estar en potencial de acción involucra una entrada y salida de iones positivos a través de la membrana celular. Y obviamente lo que hacen estos anestésicos locales es permitir una entrada bastante alta de iones de sodio hacia el espacio intracelular, en orden de que la célula se quede en estado de reposo y no haya un potencial de acción. Es como que si las células, o sea, el anestésico local lo que hace es que la célula se quede dormida, ¿no? Que no haya reacción absoluta. Entonces, cuando no hay reacción, las células que secretan los mediadores químicos del dolor, sobre todo prostaglandinas, no las secretan. Las células que transmiten las señales del dolor, que son los nociceptores, no la transmiten. ¿Por qué? Porque el anestésico local generó este intercambio de iones en alta capacidad a través de la membrana para que la célula se quede en reposo, para que no haya reacción. Esa es la idea de la farmacodinamia de estos anestésicos locales. Hay una influencia del pH sobre la efectividad, si quisiéramos llamarle efectividad de estos anestésicos locales, ¿no? Eh, En presentación farmacológica tenemos de dos tipos, la ionizada que viene con el cloruro o los clorhidratos y la no ionizada, que normalmente tienen pHs alcalinos. La teoría que dice, dice que esta parte ionizada, o sea, que viene con los cloruros o con el clorhidrato, es la que permite una alta solubilidad y disociación de este fármaco o de estos anestésicos locales. Y eso va a fortalecer, obviamente, la acción. Y eso sucede porque cuando nosotros aplicamos anestésico local, rápidamente encontramos un efecto. O sea, el bloqueo es casi inmediato. ¿Y por qué es casi inmediato? Porque, uno, porque hay cantidad de capilares a nivel de todo el tejido y estos capilares han absorbido al producto. Y número dos, porque hay una disociación alta, ¿no? Por presencia del clorhidrato, ¿no? Esa es un poco la idea también de estos anestésicos locales, ¿ok? Aquellos anestésicos locales que tienen un pH más ácido, ¿ok? Hay que tener cuidado en utilizarlos porque cuando hay un material purulento, digamos un absceso, ¿no? En la zona, estos anestésicos locales con pH ácido no van a tener un efecto, no van a funcionar en pH ácido. En cambio, aquellos que tienen un pH un tanto más alto, sí permite una disociación aún
cuando hay presencia de material purulento. ¿Qué efectos causa en el organismo estos anestésicos locales? Pues una depresión o bloqueo reversible, el término adecuado es ese, reversible, reversible de la transmisión hecha por los nociceptores, ¿no? Y eso es lo que esperamos, ¿no? Pero es reversible, o sea, como es un anestésico local, el contacto por más que haya cantidad de capilares que estén absorbiendo el producto, el contacto hace que haya pérdida de este producto. Eso significa que el bloqueo te puede durar en su pico más alto media hora por lo menos, salvo que le metas bastante o que después de media hora sigues haciendo el procedimiento ambulatorio y le vuelvas a meter una mitad de dosis adicional, ¿no? Para que prolongues el bloqueo. Pero esa es un poco la idea. Además, obviamente, con ese bloqueo de la transmisión nerviosa por parte de los nociceptores está causando una analgesia, ¿no? Luego, relaja, si es que es suministrado o administrado a nivel muscular, hay una relajación muscular, ¿ok? Normal, digamos, normal, y no hay absolutamente reflejo, ¿no? O alguna contracción a nivel del tejido. O sea, el tejido está bloqueado en su totalidad. Esa es la idea, ¿ok? Normalmente estos anestésicos locales tienen un amplio margen de seguridad, o sea, un rango terapéutico bastante alto. Lo tienen, ¿ok? Tú puedes aplicar 5 veces la dosis, no pasa nada, ¿no? Salvo, salvo que hagas ya una infiltración a nivel epidural, a nivel paravertebral, ¿ok? Al menos en estos dos, ¿no? Normalmente hacen bloqueo paravertebral cuando van a hacer cesáreas, por ejemplo. Epidurales, igual, cuando van a hacer cualquier tipo de trabajo a nivel del sistema reproductor o a nivel del tren posterior. En animales mayores sí hay que tener cuidado en poner o aplicar 3 veces la dosis. Ya, yo trabajo bastante con epidurales en el tema de reproducción animal y nunca pongo más del doble de la dosis a un animal. Animales de 2000, perdón, de 1100 kilos hasta de 1500, que son animales grandotes, Cimental, por ejemplo, en Lima, o animales de carne, que son enormes, enormes. No me aguantan más de 8 ml de lidocaína, por ejemplo. Tú le pones más de 8 ml, la dosis doble sería 10 ml. Tú le pones más de 10, el animal se te cae y no puedes permitirte que el animal se caiga, ¿no? Absolutamente. Tú no puedes trabajar con un animal caído. Sería una falla que estás teniendo. Hay que tener cuidado, pero si es por infiltración a nivel de un tejido, puedes ponerle hasta 4 veces la dosis, no hay problema, ¿no? Absolutamente. Pero no epidural, no paravertebral. Ahí hay que tener cuidado porque lo que estás bloqueando ya son nervios mucho más grandes, ¿no? Que tienen ramas, por supuesto, que controlan varios tejidos. Entonces ahí hay que tener cuidado. Acciones sobre el sistema nervioso central. Cuando la absorción es alta a nivel de circulación, puede haber una etapa de excitación, pero lo he visto, ¿saben en qué animalitos? En gatos. En gatos he visto cierta excitación post aplicación de lidocaína, pero después no he visto en ningún otro animal. No lo he visto. Es muy difícil que lleguen a esta etapa de excitación o a una etapa de depresión general. Es muy, muy difícil. Tendrías que haber aplicado o suministrado bastante lidocaína. No es. O en todo caso, el paciente tuvo que haber sido un paciente que sea alérgico. Eso sí me ha pasado. Me ha pasado en perros, me ha pasado en gatos.
En animales mayores no. Y eso que he usado bastante en animales mayores, en alpacas, ovinos, cerdos, vacas, caballos, nunca me ha pasado, pero sí me ha pasado en gatos sorpresivamente, que casi se me muere un gato por aplicación de lidocaína, era alérgico, ¿no? Hizo convulsiones, etcétera, el gato. Y en un perrito también me pasó. Ni siquiera de raza, un perrito criollo también me pasó. Entonces hay que tener cuidado. Siempre hay que llevar un poquito de atropina, adrenalina, siempre cuando van a trabajar con animales menores, al menos, o tener a la mano siempre, ¿no? Adrenalina o atropina, si es que nos encontramos con uno de estos pacientes alérgicos, que deben ser uno no sé, la verdad que no tengo el dato, pero deben ser pues uno en 100.000, digamos, pero te toca. Y me ha pasado 2 veces, con un gato y con un perrito. Pero después no, absolutamente. En animales mayores no hay ningún efecto adverso, digamos, absolutamente. Bueno, el metabolismo, obviamente, de los anestésicos locales, y más adelante van a darse cuenta, casi todos los fármacos se metabolizan en hígado, absolutamente, ¿no? ¿Quiénes absorben al anestésico local? Los capilares sanguíneos. Los capilares sanguíneos introducen al producto a nivel de circulación general o sistémica y a través del sistema porta llegan al hígado y el hígado es el que lo destruye, lo metaboliza, ¿no? Y lo excreta. La excreción obviamente es a través de sistema renal, ¿no? ¿Quiénes destruyen al anestésico local? Colinesterasas y esterasas a nivel del hígado, esterasas a nivel del hígado y colinesterasas propios del tejido nervioso, que también tienen enzimas que empiezan a destruir parcialmente al producto. En el mercado farmacológico hay lidocaína sola, pura, ¿no? Sin clorhidratos. El más común es lidocaína con clorhidrato, es el que normalmente usamos, pero también hay combinación de lidocaína, o bueno, en todo caso anestésico local, con epinefrina o adrenalina y también con hialuronidasas. Vamos a ver por qué se da esto. Normalmente hay situaciones bastante particulares en las cuales podríamos darnos ese margen de usar estos productos, pero la mayoría no lo hace. Pero vamos a ver. Número uno, vasoconstricción, ¿no? Vasoconstricción. Cuando tú aplicas un anestésico local con epinefrina, la epinefrina lo que va a hacer es justamente vasoconstricción, ¿no? ¿Y eso para qué? Para prolongar el bloqueo anestésico. Eso solamente si es que tú sabes que te vas a demorar en hacer tu trabajo, ¿no? Digamos más de media hora, entre media hora a una hora por lo menos, ¿no? En una cesárea en animales mayores, en una rumenotomía, por ejemplo, ¿no? En caballos, cuando vas a bloquear tendones, vas a hacer un trabajo un tanto bastante largo. Allí podrías utilizar anestésico local con epinefrina, porque te vas a demorar. O sea, la idea de la epinefrina es vasoconstricción. Cuando hay vasoconstricción, los capilares se cierran. A pesar de que tienen una sola capa, la absorción del producto es más lenta, el metabolismo es más lento, la excreción es más lenta y obviamente el bloqueo perdura más, ¿no? Entonces, pero solamente si tú como médico dices, oye, sí, me voy a demorar en hacer este procedimiento. Después, el uso de anestésicos locales es básicamente para permitirse tratamientos ambulatorios, ¿no? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Adelante. Sí, doctor, buenas noches. Disculpe, la lidocaína cuando es con epinefrina también nos ayuda a tener menos sangrado, ya que cierra los vasos capilares, doctor. Ah, obviamente, eso es cierto también, ¿no? Al haber vasoconstricción hay menos sangrado, ¿no? O sea, cuando hay lesión de tejido, pero igual, cuando usted hace un corte está lesionando el tejido, ¿no? O sea,
Pero sí, también, ¿no? Ayuda en ese sentido. Es el que comercialmente existe, ¿no? Y es el que podrían ustedes usar. La mayoría, sin embargo, como les decía, usamos anestésico local con clorhidrato, que es suficiente. Pero algunos incluso y sí conozco, hay un par de colegas que son aficionados a la lidocaína, al clorhidrato de lidocaína más epinefrina y siempre lo usan. Pues bueno, es porque tú lo quieres usar, ¿no? O sea, te has acostumbrado a trabajar con eso y siempre trabajas con eso. Después con hialuronidasas, para serles honesto, nunca he trabajado, pero sé que obviamente hay de uso humano lidocaína, procaína con hialuronidasa, ¿no? Que normalmente el ácido hialurónico lo que hace es evitar que estas enzimas, las esterasas y la colinesterasa, destruyan al producto, o sea, al anestésico local. Y con eso también perdura el bloqueo. Y además permiten una mayor difusión a nivel de los tejidos, un bloqueo, digamos, mucho mayor, por mucho más tiempo. Pero la verdad nunca lo he usado. Basta con clorhidrato y lidocaína, siempre. De todas maneras, les dejo ahí un cuadrito en duración promedio de minutos, ¿no? Con epinefrina, con hialuronidasas. Fíjense que con epinefrina el promedio del bloqueo es muchísimo más alto, ¿no? Bueno, ¿qué características tienen estos anestésicos locales? Cocaína nunca hemos utilizado. Bueno, no vas a conseguir cocaína, ¿no? Es muy complicado conseguir cocaína, ¿no? Que es parte de un anestésico local, pero y además el efecto adverso es que es adictivo, pero teóricamente se los tengo que dejar, ¿no? Como dice la teoría, es demasiado tóxica, ¿ok? Pero se puede usar por infiltración, topicalmente, etcétera. Tiene una potencia relativa, les diré. Tiene una potencia relativa. Después tenemos a la benzocaína, ¿ok? La benzocaína tiene una desventaja, que no es absorbida, digamos, a nivel de mucosas. ¿Ok? Se usa benzocaína y hay, obviamente, benzocaína en el mercado farmacológico. Y yo lo he usado en una sola ocasión, cuando había un perrito que se quemó, ¿ya? Quemaduras en perritos, pero de primer grado nada más, ¿ah? Quemaduras de segundo grado, tercer grado, el tratamiento es de otra forma. El perrito tenía quemaduras de primer grado, le puse benzocaína porque sé que topicalmente funciona bien y encuentras el producto en cualquier farmacia de uso humano, sobre todo. Ese es su efecto, digamos, a nivel topical. Laceraciones, peleas, ¿no? Gatos que se han lacerado, se han mordido, se han peleado, ¿no? O para culminar, digamos, el postcirugía, ¿no? Para evitar molestias en los animalitos cuando has suturado una herida o has abierto tejido, ¿no? Para mejorar un poco esa, ese postquirúrgico, ¿no? Puedes usar benzocaína. Procaína también hay de uso topical, ¿no? La procaína se encuentra, por supuesto que la encuentras. La mayor ventaja de la procaína es que tiene una potencia bastante interesante, prolonga o sea, comparativamente con los otros, prolonga su bloqueo. Y si la mezclas obviamente con epinefrina, un bloqueo bastante alto, pero no es común encontrarla, pero sí hay, pero no es común. La clorprocaína es más difícil encontrarla, pero no es mejor que la procaína. Y después viene la lidocaína, que dentro de todos estos tiene una potencia bastante alta. Por eso es que todos usamos lidocaína y además es el más comercial, ¿no? Es de mucha potencia. La lidocaína funciona por infiltración, por contacto directo,
tiene poquísimos efectos adversos, casi nulos. Lo encuentras en forma topical, para ser administrado vía infiltración, o sea, es el mejor. Así que por eso es que usamos siempre la lidocaína, ¿no? Después hay tetracaína, hay mevipacaína y ibocaína que la verdad nunca los he buscado en el mercado farmacológico y tampoco tuve la necesidad de hacerlo. Porque, ¿por qué buscaría otro producto adicional como anestésico local? Siempre y cuando lo que tengo de manera comercial y muy barato, que es la lidocaína, no me funcione, pero siempre me ha funcionado. Así que nunca me he dado el trabajo de buscarlo. Pero teóricamente les dejo algunas consideraciones de estos adicionales anestésicos locales. Y bueno, el modo de administración, lo que normalmente hacemos es infiltración, ¿no? Sometemos al tejido ante el anestésico local por infiltración, ¿no? Subcutánea, infiltración subcutánea. Porque la idea básicamente es bloquear, ¿no? Nervios adyacentes al tejido, ¿no? Donde vamos a hacer una incisión, donde vamos a hacer algún procedimiento de corte, etcétera, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Después, ya en casos particulares, en caso de reproducción animal, por ejemplo, uso yo bastante una anestesia epidural, que es aplicada obviamente a nivel de vértebras, de la primera y segunda vértebra sacra, ¿no? Bastante, ¿no? Pero ya son casos particulares, o sea, dependiendo de lo que tú te dediques, ¿no? Normalmente mi persona se dedica a la parte de genética y reproducción animal, entonces uso epidural por doquier, ¿no? Siempre para bloquear nervios que tienen orientación hacia el sistema reproductor, para cesáreas, para bloqueo o evaluación de ovarios, restitución de endometritis, para piometras abiertas. Sí es interesante aplicar epidurales. Lo hago constantemente. Anestesia por contacto, vía topical, es bastante interesante, ya les dije, sí lo he usado, la benzocaína es un muy buen anestésico topical en animales menores. Por infiltración es lo que comúnmente hacemos. Por conducción, normalmente es para hacer también cesáreas, anestesia paravertebral, anestesia paralumbar, por conducción, para bloquear nervios adyacentes. Eso lo van a ver, sobre todo cuando lleven cirugía de animales mayores. En animales menores no es tanto, porque al final en animales menores haces una anestesia general, ¿no? La paravertebral, la anestesia intratecal o espinal nunca la he usado, pero en Lima he visto cuando hacía prácticas, me acuerdo, en Cayetano, que el profesor Grandes en algún momento hizo una cirugía a nivel de vértebras, me parece que vértebras coxígeas, creo, de un animalito, de un hurón, ¿no? Hurones. En el zoológico en Huachipa fuimos a hacer, creo que tenía un problema a nivel de las vértebras, de la colita. Allí hizo él una anestesia espinal con una aguja de relativo tamaño, sí hay que usar una aguja bastante gruesa, bastante grande. Y la idea de suministrar o administrar este anestésico local es dentro de la vértebra, ¿no? Eh, a pesar de que el hurón estaba anestesiado general, él hizo una anestesia espinal, me acuerdo. Es la única vez que en mi vida vi. Después no hay necesidad, salvo que hagas realmente un trabajo bastante específico a ese nivel. El paravertebral sí se hace bastante cuando vas a hacer cesáreas, cuando vas a hacer rumenotomías en animales mayores, ¿no? El paravertebral se usa en animales mayores.
En animales menores no tanto porque, vuelvo a repetir, si vas a hacer una cesárea en un animalito, en un perrito, lo mejor lo duermes, pues generalmente, ¿no? O sea, de manera general, ¿no? Un gato igual, ¿no? En cambio, el animal, en animales mayores, el animal tiene que estar despierto, tiene que estar parado, ¿no? Ahí usas bastante anestesia para vertebrar. Este cuadrito es interesante, es un cuadrito bastante didáctico que evidencia el tiempo de duración del bloqueo de algunos o de varios anestésicos locales y se van a fijar que la lidocaína siempre está presente sobre otros, a pesar del modo de administración, epidural, paravertebral, por infiltración, la lidocaína está arriba, solamente superada por la exilcaína, que en el mercado no lo vamos a encontrar. Siempre pregunto, siempre a colegas también en Lima he preguntado, cuando tengo amigos en salud, no usan exilcaína. Es bien complicado encontrarlo, así que con lidocaína es suficiente. Y es el que tenemos básicamente a la mano, ¿no? Y fíjense que en todos los modos de administración la lidocaína tiene una duración bastante interesante, ¿no? Del bloqueo anestésico, ¿no? Ok, preguntas, por favor. Como recomendación final, digamos, de los anestésicos locales, siempre que van a aplicar un anestésico local, y eso creo que el profesor Kawamaka lo explica bastante bien, la zona tiene que estar bien desinfectada, ¿no? Tiene que estar limpia. eh, no lo hagan, por favor, directamente cuando hay material purulento. Va a bajar su efecto, ¿ya? En animales menores o mayores siempre tenemos abscesos, por ejemplo, y aplicamos anestesia local para poder trabajar el absceso. No lo hagan directamente, sino háganlo en tejido adyacente, ¿no? Esa es la idea. Eh, y después, no creo que cometan el error de ponerle más de 4 veces la dosis por infiltración o epidural el doble de la dosis, para vertebral más del doble, porque ahí sí puedes dejar secuelas, pero hay un margen de seguridad amplia, no se confíen tampoco. Por experiencia se los digo, en animales mayores le he usado bastante, en vacas, en alpacas, en ovinos, en cerdos, en caballos, nunca he tenido problemas, pero sí he tenido problemas en animales menores, como ya les dije, gatos, que son medio alérgicos, un perrito también empezó a convulsionar por aplicación de lidocaína. Entonces, en esa instancia siempre lleven a la mano su atropina y su adrenalina, ¿no? Para evitar alguna muerte por esa complicación. Pero es raro, pero me ha pasado. De repente por mala suerte, no sé, pero me ha pasado. Esas son, digamos, algunas recomendaciones finales y prácticas que les puedo dar. Después, es sumamente fácil de usar el anestésico local. Muy seguro, potente, te deja trabajar, no pasa nada, no pasa nada. En cualquier especie, en cualquier especie. Ok,